Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. En un desierto, mirando a los cielos, esperando que ocurra algo. ¿Sabéis de qué estamos hablando? Yo creo que el tema merece la pena. Un mantra y una idea de historia apocalíptica. 3 y 9 minutos, en directo, por supuesto, la cadena SER, Milenio 3, informando de todo lo que ocurre, homenaje a Japón y ahora cambio de tercio radical, aunque el tema está absolutamente unido al concepto catástrofe. Catástrofe planetaria, catástrofe que está ahí, catástrofe que muchos vienen, no sé si deseando, clamando, comentando, inquietando al pueblo, ciertamente. Todo eso que decíamos que incluso nos daba envidia y que ha motivado incluso un debate encendido ahí fuera, al otro lado de la puerta de la radio, debate bonito sobre la lección de Japón, la lección interna de Japón, la lección de serenidad y de conceptos que desde luego aquí hemos perdido todos hace mucho tiempo. No hace falta más que, en fin, no voy a hablar más, pero ver cómo está el panorama. La individualidad que no es mala, pero cuando se convierte ya en absoluto aprovechamiento del contrario, genera algo que es una extraña nostalgia cuando vemos lo que pasa en Japón. Esto es todo lo contrario, lo que viene a continuación, sí. Es un grupo de personas que asegura que la catástrofe, y a veces hay que decir que es verdad, que sorprende escuchar algunos cortes de audio con lo que está pasando ahora, que la catástrofe está a punto de llegar. Solo un fragmento de un hombre que hablaba con estas palabras. No os lo voy a presentar porque será Diego Marañón quien nos adentre en este mundo que es parte de la historia del misterio español e internacional. Unas palabras que ¿cómo suenan ahora? Hay documentos secretos de la NASA que demuestran que el cambio climático no es producto de las emisiones de dióxido de carbono. Eso está acelerando el proceso, pero no lo está causando. La causa, también lo habían profetizado los mayas, es una radiación que procede del centro de la galaxia y que cíclicamente llega cada 13.000 años, cada 26.000 años, y que ha hecho que nuestro Sol entre en convulsión, que incremente la cantidad de tormentas solares, y toda esa radiación, esa energía está afectando el campo magnético terrestre y está haciendo que nuestro planeta se torne sísmico, volcánico, telúrico y tormentoso. Conexión con San Vicente de la Barquera. Don Diego Marañón, buenas noches. Y tan buenas con esta luna, ¿qué tal, Iker? Sí, esta luna que nos protege, nos ilumina y que yo creo que es perfecto. Hablamos de lunas habitadas. Para estas personas había lunas habitadas en el sistema solar. ¿De qué estamos hablando, Diego? Pues estamos hablando de la misión Rama, una organización que llegó a tener presencia en nada menos que 35 países, una asociación de las más numerosas, ¿no?, relacionadas con todo este tema del contactismo ovni, y que no solo defendía que los extraterrestres nos visitan, sino que decían que en más de 7 ocasiones dieron prueba de esas visitas a la prensa mundial. Y además los extraterrestres estaban teniendo un contacto para avisarnos de algo que estaba a punto de suceder. Es verdad que, escuchando un poco al que fue el líder o portavoz de toda esta historia, Sisto Paz, al que hemos conocido aquí y hemos entrevistado en varias ocasiones, es verdad que objetivamente sorprende el documento que tú recuperabas de hace ya unos cuantos años. Hablaba de una sensación que ahora parece que está en boca de todos, ¿no? Seísmos, vulcanismo, cambios en el eje de la Tierra. Bueno, vamos a empezar por el principio. Y si aquí hay un año importante es el de 1974. Diego, vamos a escuchar una sintonía, porque a mí esto de meter sintonías me encanta. Viajamos en el tiempo, aquí viajamos mucho. Yo tenía un año, o sea que imagínate, seguro que Santi se acuerda muy bien. Es una sintonía de un programa que era puro periodismo. Bueno, nostalgia sonora, Diego, con estos acordes tan setenteros, los mejores reporteros patrios iban por el mundo, y vaya nombres, buscando la noticia, ¿verdad? Sí, señor, estamos hablando del programa Los Reporteros, de 1974, una auténtica escuela de televisión de la que salieron nombres como Miguel de la Cuadra, Salcedo, Javier Basilio, Jesús González Green o el protagonista al que vamos a escuchar hoy, Diego Carcedo. Casi nada. Sí, hemos podido recuperar este programa gracias a los archivos de Moisés Garrido. Este programa se emitió en 1974, es de la primera tanda de emisión,
y en él se nos cuenta cómo Diego Carcedo se desplaza hasta Perú y allí entrevista no solo a los miembros, a los primeros miembros del grupo Rama, sino al fundador, a la pieza clave, que no era Sixto Paz en un principio, sino su padre, Carlos Paz. Carlos Paz, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Paz poco antes de morir en una vieja casa, calle Junín, paredes húmedas, fotos de ovnis puestas con chinchetas, y además acababa de ocurrir un seísmo y el hombre mantenía su creencia absoluta en que los extraterrestres habían conectado. La noticia que lanzaba la agencia EFE era significativa. Un grupo de universitarios peruanos ha contactado con extraterrestres. Carlos Paz llevaba mucho tiempo en esta historia y Carlos Paz le contaba así a Diego Carcedo, de alguna forma, el credo, la sustancia, que yo creo que ellos ni imaginaban lo que iba a ocurrir, lo que iba a crecer también, ¿no? Un poco como un hongo atómico en todo el mundo. La misión Rama en esencia. 5.000 años hace que, según las experiencias del señor Paz, llegaron los primeros objetos no identificados, los primeros platillos volantes, las primeras naves espaciales a las altiplanicies peruanas. Señor Paz, ¿podría usted sintetizarnos un poco sus experiencias de todos estos años trabajando e investigando acerca de la presencia en nuestra Tierra de naves de otros mundos? Estoy convencido de que estamos siendo visitados hace mucho tiempo por seres del espacio que nos controlan, nos guían y hacen lo posible por enrumbarnos hacia un mundo mejor. ¿Usted ha visto alguna nave, algún platillo volador? He tenido la suerte de verlos varias veces. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde llegan al Perú estas naves espaciales? Si estudiamos que hay tantos distintos módulos y distintos tipos de naves, no podríamos decir que son modelos 64 ni 65, sino que deben venir de diferentes mundos. Y sobre todo que España misma, mi amigo Casa Yuget, me informa de que ya están registrados 28 tipos de seres distintos. Voces de la historia. Carcedo y Carlos Paz, ¿cómo entenderlo? Estaban convencidos de que habían iniciado una serie de contactos, a veces contactos previa cita. Para entenderlo, vamos con el siguiente documento. Otro de los miembros de Rama habla de fundamentos. Se pasa, Diego, de un grupo muy pequeño de personas, hay que imaginarlos en un coche tamaño break familiar, yendo a los arenales de Chilca, y que poco a poco empiezan a tener encuentros con luces. Aseguran, y ahí es verdad que hay miembros de las Fuerzas Aéreas Peruanas implicados en todo esto, que han llegado a ver no solo las naves, sino una especie de esferas posadas en el terreno, y que en ocasiones, en mitad de la noche, en esos arenales que sobrecogen todavía hoy, han visto algunos seres que con los brazos abiertos se aproximaban, luego se disolvían en el propio aire, había una comunicación. Se pasó, Diego, que esto es lo importante, de un grupo más de investigaciones, de intento de contacto, a una especie de relación, y a partir de ahí, también hay que decirlo, a un credo. Sí, exactamente. En 1974, que es el año donde estamos, este IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, no era más que un grupo local, ¿no?, que solamente daba que hablar un poco en aquel país, y era uno de tantos grupos que afirmaban estar en contacto con extraterrestres. La misión Rama se expandió de tal manera que, bueno, alcanzó un desarrollo extraordinario, y como base de aquel desarrollo, como base de aquel grupo, tenemos una suerte de, como decías tú, fundamentos o casi estatutos, que también en 1974 uno de los miembros del grupo explicaba a Diego Carcedo. El grupo Rama tiene, primero, una antigüedad de más de un año. Nació justamente de un contacto con seres extraterrestres, y su función es primordialmente tratar de que todas las personas, en base a experiencias, contactos que puedan lograr con estos seres, aprender en base a la experiencia ya vivida por esta raza, a poder realmente saber llevar mejor nuestra civilización, nuestra raza, ser humano, a un camino realmente de mucho mayor armonía, de mayor tranquilidad, de mayor paz, en el sentido de que nuestra raza actualmente vive un estado de decadencia de tipo psicológico, de tipo anímico, de tipo moral, de tipo espiritual, de tipo, que podríamos decir, pues, negativo para un buen desarrollo a través del tiempo. Documentos y voces para una cosa que entonces era extraordinaria, que ahora nos puede parecer hasta normal. Gente que dice que contacta con extraterrestres. La agencia EFE
motiva la primera llamada, Televisión Española, y después llegará el célebre reportero JJ Benítez para hacer una serie de artículos que cambian el concepto de los ovnis en España. Porque yo lanzo la pregunta, y me gustaría, fíjate Carmen, ¿es posible que haya gente que ahora mismo esté escuchando Milenio 3 que perteneció o tuvo que ver con los grupos Rama? Es difícil que haya gente, ya yo creo, que tuviese contacto con ellos, pero parece, si lo preguntara a Santi, que sobrevoló una gran decepción. Pero fue un movimiento social interesantísimo, digno del estudio de las religiones, del contactismo. Recuerdo en ese año 74 Benítez entrevistando a los miembros de Rama, que incluso en España, en Logroño, en Valencia, en Bilbao, muy fuertes en el norte de España, iban con un emblema en el brazo y hablando de la confederación de la misión Rama. Sin duda hay un personaje que destaca entre todos ellos, con unas facultades innatas, hay que decirlo, para la comunicación. Sixto Paz, Diego. Sí, Sixto Paz, que como decimos se erige en líder. Él siempre dijo que esto no era la aventura o las vivencias de Sixto Paz, sino que él solamente era una especie de portavoz de todo lo que estaba ocurriendo. Cuando Sixto tenía 18 años, en 1974 precisamente, su padre, al que ya hemos escuchado, Carlos Paz, le llevó a una conferencia en la que, entre otras cosas, se comentaba que en el caso de que pudieran existir seres extraterrestres, lo más probable es que se pudiera contactar con ellos telepáticamente. Claro, esto para alguien, como tú dices, con las facultades de comunicación, con la mente tan abierta como tenía Sixto, bueno, es como si le dieran el mayor de los juguetes. Él contaba también en una entrevista que le hicieron hace muchos años en Galavisión cómo eran esos orígenes de la misión Rama. Bueno, realmente toda la experiencia de la que formo parte, que se inició en 1974, vino a raíz de que ya mi padre investigaba los ovnis como un hobby de la década de los años 50. Él, con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú, cuando surgió el proyecto Libro Azul, se constituyó en un grupo de investigadores del tema. Entonces, nacimos con mis hermanos en un ambiente muy favorable al tema, y él desde pequeño siempre nos enseñó a pensar, no a creer que todo esto fuera posible. Entonces, 1 o 2 veces al mes salíamos al desierto y teníamos los llamados avistamientos. Y llamados avistamientos que se prolongaron en el tiempo, que fueron cada vez más fuertes, hasta el punto de que este Sixto Paz aseguró haber entrado dentro de una de esas naves. Una especie de semicírculo de cristal que se abría como una especie de ser vivo en mitad del desierto arenal de Chilca. Y Sixto Paz llegó a penetrar dentro de esa sustancia, siempre según su testimonio, ojo, y parece que tuvo un viaje. Llamaron a estos objetos Shendras. Hablar de Shendras, del extraterrestre Oxalc o de Antar Serán, se convirtió en aquella España de mediados de los 70 en algo casi lógico, casi como una nueva religión que sustituía a esa otra religión férrea que había desencantado a muchos. Lo que no esperaban iba a ser el propio desencanto con la misión Rama. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hubo de verdad? Es cierto que lo que contaban parece que está pasando ahora, pero para eso no hace falta estar contactado con extraterrestres, ¿o sí? JJ Benítez fue protagonista indudable en esta historia, un encuentro que le cambió en la vida. Yo no puedo evitar recordar ese libro, SOS a la Humanidad, un libro que fue rechazado por la editorial Plaza y Janés, y le compraron, digámoslo así, otro libro que traía de Perú, que era Existió otra humanidad, sobre las piedras de Ica. SOS a la Humanidad se convirtió después en un auténtico bombazo. Vendió alrededor de 700.000 ejemplares, y era un libro que hablaba de la experiencia de un periodista en el Perú. Benítez habló de como si un caballo con una inmensa coz hubiera golpeado mi pecho. Se había encontrado en Chilca con las naves de estos seres. Lo importante, Diego, es que había sido un contacto previa cita. Sí, Benítez acudió a Perú a raíz del telex de la agencia EFE firmado por Enrique Valls. El director de la Gaceta del Norte le envió como corresponsal y Benítez permaneció 2 semanas en aquel país escribiendo 12 reportajes publicados bajo el título de No estamos solos y que después, como tú dices, aparecerían en forma de libro en OVNIS, SOS a la Humanidad. En ellos narraba las experiencias del grupo peruano, entre otras cosas, un avistamiento del que él también fue testigo. Este corte creo que es de una grabación incluso de nuestra, de Milenio 3, ¿no? Sí, ¿Diego? Se emitió el 2 de octubre del 2004 esto. Vamos a escuchar cómo Benítez nos contaba
como sabe contarlo Benítez, sinceramente. Es una grabación que creo que yo se la hago incluso en su casa. Son trozos de la historia de Misión Rama y Benítez a su forma. El sonido no es el mejor, ha pasado mucho tiempo, demasiado por los cabezales de esa grabadora, y sin embargo tiene su fuerza, ¿verdad? Un periodista español, previa cita con esta gente, contacta con los extraterrestres, entre comillas, le citan en Chilca ese 10 de septiembre de 74 y pasa esto. Y nos pilló de espaldas a ese grupo. Entonces recuerdo que oí gritos, nos dimos la vuelta, calcula 3 segundos, entre que oyes los gritos y te das la vuelta y miras en dirección a donde oyes los gritos, vimos una luz enorme, blanca pero impresionante, y en silencio. Yo recuerdo que lo primero que hice fue bajar los ojos al suelo, cerrarlos, y dije, me están engañando. Los volví a abrir y ahí estaba aquello, empezó a moverse. Bueno, la gente empezó a gritar para arriba y para abajo. Y luego apareció un segundo objeto más pequeñito y empezó a hacer como giros sin orden alrededor del primero. Y estuvo un ratito, yo calculé, aunque ahí calculas mal el tiempo, pero alrededor de 5 o 7 minutos, que es bastante tiempo. Y al cabo del rato se metieron dentro de las nubes, del colchón de nubes, y yo vi cómo se iba difuminando la luminosidad. Bueno, antes de esto lanzó un haz de luz hacia el suelo, y en ese momento yo no me di cuenta, luego sí, de que era un haz de luz blanca, pero se quedó a medio camino, como si tú lo cortas con una navaja y no toca el suelo. Es decir, yo había visto algo y yo lo sigo refrendando, es decir, yo vi algo que no tiene explicación. La experiencia le marcó a Benítez tremendamente, tanto como para dedicarse a investigar los ovnis e incluso abandonar el periodismo activo, siendo director de la Hoja del Lunes en cierto momento, para lanzarse a las carreteras. Pero lo que poca gente sabe es que hubo una gran polémica. Carmen Santi, esto os va a gustar porque esto es un archivo histórico que recupera Javier Sierra de los propios archivos de Rivera. Luis del Olmo, programa Protagonistas, año 74, el eco es tremendo en España, y entrevista a Antonio Rivera. Parece ser que, las disputas entre Antonio Rivera y Benítez, dos grandes popes de la ufología, venían de mucho antes del afer Caballo de Troya. Año 74, protagonista, repito, luego escucharemos a Luis del Olmo metido en el ajo, y Rivera, ¿qué decía? Pues que todo esto que llegaba del Perú, como que no se lo creía, y lo contaba de una forma muy gráfica. Como prueba, decir, física de la veracidad de estos asertos, proporcionaron no solamente a Benítez, sino supongo a todos los periodistas que lo visitaron, una cantidad impresionante de documentación gráfica, es decir, fotografías de ovnis, de naves. Por desgracia, yo tengo una memoria fotográfica fabulosa, poseo un archivo recopilado en 20 años de estudio, y he ido identificando una tras otra todas estas fotos. Es decir, son fotos que tienen otras procedencias. Fotos que han sido hechas aquí por otras personas en Estados Unidos, en Australia, en años como 1954, 58, e incluso hay mezcladas con ellas pues una fotografía de una película de la Paramount Pictures, Emboscada a Matt Helm, una película producida por Irving Allen. Claro, esto pues a mí me parece poco serio y en la modesta opinión invalida las afirmaciones de estos señores, puesto que si como prueba de lo que están afirmando tienen que presentar una serie de fotografías amañadas o de procedencias dudosas, pues claro, todo se derrumba. Todo se derrumba, decía el gran maestro o maestre de la ufología española, Rivera, que recibía toda esta expectación como con mala gana, ¿no? Decía, no son pruebas concluyentes y no nos lo creemos de alguna manera. Y de repente Benítez inicia una especie de batalla que yo creo que siempre a partir de este instante, y esto me lo decía Javier Sierra emocionado, generará una especie de división ya como eterna, ¿no? El mundo de los periodistas y el mundo, entre comillas, de los investigadores, cuando yo creo que todo está bastante mezclado. Pero bueno, ahí Benítez defenderá a capa y espada la profesión del periodista, y lo hará de una forma muy dura. Ya veréis, mandando una carta que lee en antena al empezar Protagonistas el propio Luis del Olmo. O sea, la polémica de los extraterrestres del Perú, que mandaban mensajes de que la civilización iba a acabar y que solo haciéndoles caso íbamos a ser salvados de este catástrofe o cataclismo nuclear que se avecinaba. Todo esto llega a las antenas de los principales locutores de radio en España. Por favor, escuchar, porque esto es una joya, escuchad esta locución. Luis del Olmo lee la carta de Benítez contra Rivera.
hemos recibido en este sentido la siguiente carta de Juan José Benítez, puntualizando algunas afirmaciones de don Antonio Rivera. Dice: Juan José, me he propuesto escribirte un sinfín de veces, pero siempre se me ha ido de las manos. De corazón, gracias. Pero esta mañana, al escuchar a mi buen amigo don Antonio Rivera sobre los ovnis, me he visto obligado a añadir un motivo más a esta carta. No tengo intención, Dios me libre, de discutir sobre la autenticidad de unas fotografías que sirvieron en su mayoría, si Rivera lee más despacio nuestros reportajes en la Gaceta del Norte, para ilustrar lo que los miembros de IPRI nos contaron. El asunto nos llevaría horas, pero sí me he sentido debido, y en especial como profesional del periodismo, ante esas afirmaciones de don Antonio Rivera sobre las luces que asegura yo vi entre las nubes. Me dio la sensación, y que me disculpe Rivera si estoy equivocado, de que se dudaba de lo que yo había narrado. Por eso, amigo Luis, te agradecería expusieras, y de forma igualmente pública, mi extrañeza ante las palabras de un ufólogo que admite decenas de testimonios de testigos de avistamientos o aterrizajes de ovnis, ninguno de los cuales, y me refiero a los testigos, son periodistas. Comprendo y admito, continúa Benítez, que cada cual piense lo que le parezca oportuno sobre el tema ovnis. Sin embargo, no estoy dispuesto, y menos como profesional del periodismo, a que alguien que no es periodista ponga en tela de juicio un hecho del que ha sido testigo directo. Perdona una vez más las molestias, muy agradecido por todo. Y firma Juan José Benítez. Por supuesto que protagonistas ni entra ni sale en la polémica, simplemente expone. JJ Benítez, como periodista, diciendo que los ufólogos estaban siendo demasiado críticos con él, con su experiencia. Se proyecta el asunto de Rama, 600 grupos, un montón de gente haciendo ouija, haciendo escritura automática, llegando a sitios y montes para contactar con los supuestos habitantes del cosmos. Y mientras tanto, en Perú, en diferentes sitios, se convoca a la prensa para que no quepan dudas. La prensa iba a asistir, son ya los años 80, a un encuentro previa cita, Diego. Sí, esto ocurría el 21 de febrero de 1989. En aquel entonces, estando Sixto Paz presente, el Grupo Rama de la República Dominicana recibió un mensaje que textualmente decía: el 24 de marzo transmitiréis a los periodistas el mensaje. El 25 y el 26, muy tarde, daremos una prueba contundente de nuestro respaldo a Rama. Al parecer ocurrió, Iker, algún tipo de fenómeno luminoso del que fueron testigo un grupo de periodistas, entre ellos el corresponsal del canal 23 de Univisión, José Gray, que lo contaba así. En el transcurso de la tarde continúan los ejercicios y prácticas. Sin embargo, la atención está centrada en el advenimiento de la noche. Según el mensaje recibido, esta noche, muy tarde, estos supuestos seres extraterrestres nos ofrecerían el avistamiento de una de sus naves espaciales. La espera sí rinde frutos. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. Lo noté bien cuando ya termina de llegar al extremo del cerro y se eleva. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece y luego va descendiendo y después desaparece. Un sinfín de testigos que afirmaban en mitad del desierto haber observado las naves de otros mundos. Y lo que vamos a escuchar ahora es como la tercera etapa de la misión Rama, o de esta historia extraña de extraterrestres hoy, ángeles ayer, de alguna forma, con una sintonía. Y mira, voy a hacer el juego con Santi y con Carmen y con todos vosotros. A ver qué sintonía es esta. Años 90, ¿eh? ¿No adivináis? Yo creo saberlo. A ver. ¿Puede ser La Máquina de la Verdad? La Máquina de la Verdad. Carmen, ¿no te acordabas de La Máquina de la Verdad? No. Año 94, pero te acuerdas del programa, claro. Sí, claro, y de Julián Lago. Ahí ocurre... Y después de la publicidad. La gran... Bueno, los famosos que iban allí y que los ponían verdes, un grupo de periodistas que preguntaban. Es que Sixto Paz fue La Máquina de la Verdad. Y se montó un follón sin precedentes, Diego. Él contó su historia, que había viajado incluso en esa experiencia ovni hasta Ganímedes, había observado lo que era el mundo de los extraterrestres, sus contactos, sus mensajes, delante de un elenco de personajes, ¿no? Sí, ocurrió el 31 de marzo de 1994. Aquel día Sixto Paz asistía como invitado o contratado, como queráis llamarlo, a La Máquina de la Verdad. Las cifras de lo que cobró bailan, hay fuentes que hablan de 2 millones hasta 4, no está muy claro. No está mal. Sí, y accedió a conectarse, bueno, al polígrafo, que bajo la atenta mirada de Julián Lago manipulaba y toqueteaba el profesor Gell, el famoso profesor Gell. Sí, acabas de rescatar a alguien fundamental en la historia de los 90 en España.
España. Sí. ¿Qué ocurrió? Vamos a escucharlo, porque aquí hay cortes que de verdad merecen la pena. Un contactado, por vez primera y única en la historia, yo creo, se somete al polígrafo. Bien, no podríamos clasificarle como embaucador en un principio, pero sí como una persona confusa. Realmente se trata de una persona independiente en cuanto a su forma de pensar y por consiguiente no sigue en muchas ocasiones las reglas de la lógica ni de las ciencias. Puede existir un principio de verdad en todo lo que está diciendo, no sé basado en qué, tal vez se ha basado en la Biblia, basado en algunos hechos físicos que realmente los haya visto, pero teme, desconfía que los demás no le crean. También es una persona que sugestiona mucho a los demás y, por otra parte, desea dar una versión de los hechos como a él le parece que han sido, pero no llega ni muchísimo menos a contarnos toda una verdad. No decimos que en este caso que sea un embaucador, pero desde luego sí considero que es una persona que está confundida en lo que está exponiendo. Supongo que usted no se reconoce en el dictamen del profesor Martín. No, al contrario, le agradezco al profesor Martín la pauta porque siempre lo obliga a uno a la reflexión. Muchas gracias. ¿Usted se cree realmente lo que cuenta? Si no lo creyera, no lo transmitiría. Momento durísimo para Sisto Paz, que ha contado toda la historia que ya conocemos, esas conexiones con extraterrestres, esos viajes, esos mensajes, y ese programa tuvo que tener una intensidad tremenda, los audímetros llegaron al límite prácticamente de lo comprensible, un hombre que había viajado a otros mundos ante el polígrafo, momentos polémicos, momentos de la historia de la tele. ¿Es cierto que usted ha viajado en una nave espacial a otro planeta? Sixto answered yes. Sixto ha respondido que sí a esta pregunta. We see dramatic reactions Vemos to that aquí una question, reacción muy marcada indicating a esta pregunta. Es decir, que sin ningún lugar a dudas that he was practicing deception. ha mentido. He was not telling the truth. No nos ha dicho la verdad. If Sixto has Si been on a spaceship, Sixto ha estado alguna vez en una nave espacial y ha viajado en ella a otro it planeta, could only have been in his dreams. seguramente habrá sido en sus sueños solamente. Señor Paz, ¿alguna aclaración? Ninguna. Estoico Sisto Paz, en ese aspecto que ya hemos hablado de estoicismo, para él tuvo que ser un durísimo golpe, Diego. No tanto porque él mantuvo que bueno, cada vez que se le achacaba, ¿no?, este episodio de la máquina de la verdad, él siempre salía con que era la única pregunta a la que la máquina había podido poner un pero, porque en todas las demás, digamos, situaciones o cuestiones peliagudas a las que que le plantearon, referente a consumo de drogas, a colaboración con servicios de espionaje, a que se hubiese inventado todo esto con fines lucrativos, la máquina le dio la razón. Bueno, es una historia muy curiosa, iniciada en el 74, hemos conocido a Sisto Paz, podemos pensar mil cosas, yo simplemente digo que es un comunicador excelente, es muy difícil creer, por supuesto, que en Ganímedes haya vida, aunque claro, escuchamos a algún científico de la época hablar de por qué era imposible en Ganímedes vida, y luego veo algunas cosas que la propia ciencia ha ido descubriendo, ¿no? Pero podríamos acabar con un mensaje del propio Sisto, antes lo escuchábamos, que sí que, para que cada uno opine lo que quiera, ¿no?, sí que hace reflexionar. Es un poco otra de esas profecías lanzadas al aire. Él, como emisario de esos seres que nos visitaron durante los años 70, él disolvió los grupos, todo esto se acabó en los 90, quiso ir por libre, pero había un mensaje que él sigue manteniendo, un mensaje que es verdad, en estas fechas cobra una potencia, una fuerza bastante especial. Estos seres no dicen que el mundo se va a acabar, y dicen que el mundo se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual. Ellos dicen que las profecías, todo cuanto ha sido anunciado en nuestro mundo, es una advertencia de lo que puede pasar en nuestro mundo si no hacemos nada para evitarlo. Y lo dicen de que el estado mental alterado en el que la humanidad se encuentra, la Guerra Fría, que hasta hace poco tiempo existía, está atrayendo, como si fuera un imán, la posibilidad de una catástrofe cósmica. ¿Cómo puede ser posible que en los últimos años se haya incrementado la actividad sísmica, la actividad volcánica, planetaria, cuando sabemos que, si bien el movimiento de placas tectónicas, pues la Tierra es un planeta en proceso de enfriamiento, cada vez debería haber menos volcanes, menos terremotos, sin embargo, ha aumentado. Diego, oficialmente Rama murió en los 90, Sisto Paz sigue con sus charlas, con sus historias, creyendo aquello y uniendo todo esto a esa idea, yo no sé si acoplada al 2012, pero que algo va a ocurrir y que los extraterrestres, yo no sé ya si nos hacen caso o nos han dejado por imposibles.
Sí, además Sixto anunció el final del Grupo Rama, lo hizo en España, en un congreso en el Vendrell, en Tarragona, y desde entonces ha tenido como bandera esta meta del 2012, no como fin del mundo, sino como, digamos, barrera psicológica, vuelco de conciencia global, y en esas estamos. Sixto sigue activo, sigue dando conferencias y ha variado muy poco su discurso en estos años. Santi, la tremenda decepción que recorrió España, toda esa gente que buscó en la misión Rama y en el contacto que no llegó o no fue muy visible, una segunda religión. Sí, la verdad es que el anuncio cayó como un jarro de agua fría, hasta el punto de que hubo muchos, y los hay, que todavía continúan manteniendo el pabellón muy alto de Misión Rama, ya sin esa tutela de Sixto Paz, y cualquiera que recurra a internet lo puede comprobar. Previamente, además, hubo un par, por lo menos en España, internacionalmente hubo otros casos, de importantes escisiones o cismas dentro de lo que era Misión Rama. Posiblemente el más importante sea el Comando Astar, que se escinde, se erigen como los auténticos portavoces del comandante Astar Serán, que era el enviado desde Ganímedes de la flota que nos iba a sacar, o que iba a sacar a los elegidos de esa catástrofe, y que su líder, Juan Ester, llegó a declarar que Sixto Paz no es que fuera un farsante, que lo era, es que no era Sixto Paz, sino que el verdadero Sixto Paz se había suicidado años antes, y que lo que estábamos contemplando era un clon, era una especie de replicante destinado a confundir a la gente, ¿no? O sea, me extrañaba a mí que en Misión Rama no tuviese Santi unas en la manga para darle ese toque de conspiración bizarra, ¿no? ¿Hay gente que recuerda la historia de Misión Rama, que estuvo con ellos? Alguno, pero muy pocos. Fíjate, nos dicen: mi marido en el año 74 hasta el 79 acudía a conferencias, reuniones en salas de teatro, foros y etcétera. Mis hijos nacieron en esos 2 años mencionados. Pablo desde Alicante: qué fuerte, anoche encontré el libro Existió otra humanidad en una caja llena de libros de mi padre. Desde luego me lo voy a leer en homenaje a él, que en paz descanse. Pues léelo porque es atrayente y es sorprendente, y hay que imaginar lo que supuso en el año 75 en España. Gustavo desde Almería decía: buenas noches, yo tuve la ocasión hace unos 20 años de acudir a 2 conferencias que dio en Lleida. Según él, estuvo abducido por unos extraterrestres de Ganímedes. Todo lo que está contando Iker me recuerda a aquellas conferencias. Gracias, por cierto. Según Sixto, Misión Rama es amar. Creo que fue en León donde construyeron un inmenso graffiti: Rama es amar, y a mí no sé por qué, de pequeño, cuando vi esas fotos me daba mucho miedo. ¿Por qué? No sé, y cuando, amar, cuando hemos estado en Chilca, volviendo de noche, Nazca Lima, es un lugar, vuelves a ver los arenales de Chilca con bases militares cercanas, ojo que esto es interesante, bases militares cercanas, y da ¿Y respeto. tuviste algo? Yo en Chilca no. Ah. No, si íbamos juntos, era a la vuelta de Nazca cuando Lima. hiciste la entrevista al padre de Sixto Paz, No, te yo llevaron no vi nada. a ver. Yo no vi nada. Nada. Ismael nos decía: no estoy seguro de si se trataba del grupo Rama, pero mi madre recuerdo que en alguna ocasión hizo referencia a que su hermana, mi tía, estuvo de joven en una secta que iban a los bosques a contactar con extraterrestres. Era todo ese movimiento que se fragmentó en miles de pequeños movimientos. Y que finalmente, cuando se desengañó, lo pasó mal y tuvo problemas con su pareja de entonces. Por desgracia me quedaré sin saberlo, pues mi madre murió hace 4 años y mi tía también ha muerto hace 2 meses. Esto es toda historia de la transición española, idea de nuevas cosas que sustituyen a la religión, llega con muchísima fuerza, nueva era, y el desengaño cuando falla la profecía es brutal en España. Y hicimos en su día un recuerdo de lo que era Rama. Ahora, con fragmentos del túnel del tiempo, hemos puesto tanto, casi voy a decir, un cuarto de siglo, sí, casi un cuarto de siglo después, un poco el asunto sobre la palestra, porque yo sé que esto ahora puede tener nuevas vías. O gente que se anime a estos movimientos de mesianismo que cuando llegan fechas clave pueden llegar a ser peligrosos. Así que ojo, esta es la visión de Misión Rama, esta es la historia de Misión Rama, y así quedó, hay que decirlo. Era otra época. Ahora hemos visto en muchas televisiones como hay muchos personajes que dicen contactar con seres de otros mundos. Muchos de ellos eran frikis que se recorrían imagen, ¿no? Toda la televisión, y yo creo que ya no se les hace ningún caso, la verdad. Bueno, lo que vamos a hacer es mirar
a los cielos ahora. Nos llega una noticia interesante desde Navalmoral de la Mata, lugar donde ha habido muchos avistamientos de ovnis, y en esta noche de luna, bueno, yo creo que hay que estar especialmente atentos. Miramos a la luna y más allá, hacia Ganímedes, recordando una historia del grupo que más influencia ha tenido, sin duda alguna, en la historia de nuestro país. Llegó a haber 600 grupos. Algunos afirman que cerca de 5.000, 6.000 personas como jefes de comandos en una historia que terminó de forma abrupta. Esa historia la hemos contado en el túnel del tiempo con fragmentos de sonidos, fragmentos de la memoria del misterio. Diego Marañón, hasta la próxima. Un placer, Iker, buena semana. 13:46, noticia curiosa. La tienes en la pantalla ahora mismo y hilamos con España. Perú, España, hilados por el misterio. Pues sí, porque decían las noticias halo lunar en el cielo limeño de anoche, y esto es una noticia del 19 de marzo. Al parecer, un halo lunar apareció en el cielo de Lima alrededor de las 11 de la noche, cuando la luna, decían, se encuentra estos días en su fase de luna llena. Este fenómeno se produce cuando en el cielo hay cristales de hielo a unos 8 kilómetros de altura o más. Lima cierra así una semana adornada por arcoíris, halos solares y finalmente un halo lunar, de los cuales pues se pudieron tomar muchas fotografías. Y es que ha pasado en estas últimas semanas, de lo que llevamos de marzo, un montón de señales en el cielo, y todo en historia, Santi, ¿verdad? De señales que siempre se han, para el cerebro del ser humano, siempre han sido preludio de algo, señal de algo. Las grandes batallas, los grandes cataclismos, siempre ha habido señales en el cielo. Y es curioso, porque antes del terremoto, y no es que nos enteremos ahora, sino que antes del gran tsunami terremoto, ha habido una panoplia de filmaciones impresionantes. Alguna la veremos mañana en Cuarto Milenio, como el doble sol, ¿no? Dos soles muy extraños que al parecer tienen una explicación científica, pero no queda muy clara, porque son... Hay además entre los especialistas bastante pelea, porque unos dicen que sí, que es un fenómeno de reflejo, podríamos decir, que parece que las nubes hacen como un espejo y eso hace que se vean dos soles, pero otros dicen que eso no explicaría esos dos soles tan potentes que captan las cámaras. Mañana veremos las imágenes, Iker, en Cuarto Milenio, porque son muy impactantes. Ha habido muchas antes del gran cataclismo, sí. Incluso nos lo ha corroborado, hemos hablado con Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional. A veces estas luces tienen algo que ver, ocurren antes, durante y después de los terremotos en una franja muy corta de tiempo. Parece ser que es energía que libera la propia Tierra. Pero entonces es una señal de la Tierra también. Sí, lo que pasa que nos fijamos tan poco en las señales que nos da la Tierra. Sin duda. Sí se fijaron en Navalmoral de la Mata. Nuestro querido amigo, nuestro corresponsal en Extremadura, Gonzalo Pérez Arró, fue el primero, como siempre, en dar la noticia. Toñi es la protagonista de esta historia, vive en Navalmoral de la Mata y bueno, nos contaba algo que puede ser absolutamente normal, que seguro que es normal, pero que va en este tema de señales, ¿no? Como toda una población o una parte de una población se queda como asombrada observando quizá lo mismo que se ha visto ahora en Lima. Fue el martes pasado. Otro halo, pero un halo como un círculo oscuro detrás de la luna. Cuando Gonzalo me lo contaba por escrito, yo decía, vamos a llamar a Toño a ver si quiere hablar. Llamó a su hijo, llamó a parientes, todo el mundo mirando por el balcón, algo que era asombroso, que no era normal, que no era un halo de la luna normal. Por cierto, ¿alguno de vosotros, de vosotras, lo habéis visto, este halo de la luna? Sorprendente, como un gran plato oscuro enmarcando la luna. Nos lo contaba así. Tengo el vicio de fumar y me salí al patio porque en casa no puedo fumar. Entonces siempre me gusta ver las estrellas en el patio y tal, ¿no? Y me extrañó mucho porque dije, ¿qué hay ahí? Y ya me salí un poquito y vi que era un círculo muy grande, en negro. Y la luna estaba en su fase, pero estaba en el centro y pues normal, me imagino que la luna tendría su tamaño normal, pero el círculo era exageradamente negro y luego alrededor pues estaba el cielo como siempre, oscuro, que no era nublado ni nada, pero lo que más me extrañó fue eso, ese círculo. Para que te hagas una idea, era más o menos como un puntito en el centro y esto enorme, grande, era muy grande. Y yo no lo he visto nunca. Entonces yo llamé a mi hijo, intentamos sacar fotos, pero pues no, pues las cámaras son normalitas las que tenemos, ni con la del el teléfono ni nada, ¿no? Y estuvimos observándolo, llamé a mi hermano para que lo vieran ellos y también lo vieron y entonces pues nada, seguimos observando, eran sobre las 10 menos 20 de la noche, me acuerdo perfectamente. Él
el testimonio de una persona, de unas cuantas familias en Navalmoral de la Mata. Se lo debemos a nuestro compañero Gonzalo Pérez Sarró, que sigue informando, que sigue puntualmente haciendo su maravilloso trabajo y que nos manda estas informaciones. Algo debe estar pasando, algo físico, pero toda una historia de señales, ¿verdad, Santi? ¿Verdad, Carmen? Señales desde la antigüedad, cruces, soles rojos, dobles soles, trazas antes de una batalla. Lo contamos ahora porque tal día como hoy, una noche como esta, pasaron cosas. Efemérides del misterio. Carlos Largo. 20 de marzo de 1727, muere el físico inventor Isaac Newton, conocido descubridor de la denominada Ley de Gravitación Universal. Unos meses después, Newton les envió un pequeño manuscrito titulado Sobre el movimiento rotativo de los cuerpos. Halley sugirió inteligentemente a Newton que escribiese un libro sobre su descubrimiento. Debido a las dificultades económicas de la Royal Society, se ofreció incluso a financiarlo él mismo. Fue un acto de generosidad por el que las futuras generaciones de científicos le estarán por siempre agradecidas. 20 de marzo de 1974, se produce en Sevilla uno de los incidentes más importantes de la ufología española, el caso Adrián Sánchez. Existen algunos fenómenos que aún escapan a nuestra comprensión. Uno de los más enigmáticos es el de los objetos voladores no identificados. En marzo de 1974 se hicieron más presentes que nunca. Una verdadera oleada de una semana que asoló toda la península ibérica y muy en concreto el triángulo formado por las poblaciones de Aznalcóllar, Gerena y Olivares, en la provincia de Sevilla. 20 de marzo de 1995, tienen lugar los trágicos atentados del metro de Tokio. El gas sarín provocó un balance de 12 muertos y más de 5.000 heridos. Es una secta de enajenados, es decir, en aquel momento se investigó en profundidad y había un líder que realmente padecía un delirio prácticamente mesiánico, y en aquel instante este líder convenció a los demás de que ellos eran los portadores de la verdad. Y en una sociedad tan cerrada y tan técnica como es la japonesa, este tipo de líderes tienen un impacto muy importante. Y entonces, pues fue una cosa muy emotiva, pero curiosamente toda la investigación policial y judicial arrancó de raíz el grupo. Quiero decir, fue una cosa muy traumática al principio, pero fue arrancada de raíz porque el cuerpo social japonés no aceptó bajo ningún concepto que unos cuantos enajenados, iluminados por así decirlo, manipularan así la vida de los ciudadanos. 20 de marzo de 2005, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio recuperaba algunos testimonios estremecedores. Hablamos de los encuentros con fantasmas de nuestros oyentes. Y bueno, lo crucé esa sombra, me ha dejado marcado. Una forma negra, pero que no sé tampoco definir. Estaba subiendo la escalera. Yo te digo que una persona no era. Yo, claro, me quedé, no sé, me asusté mucho. Se oía un llanto lejano, entonces yo subía el llanto de un niño, pero era un llanto, como decirte, de un niño llorando, o sea, era un llanto de a veces desgarrador, otras veces no. Y sí que me pareció ver dibujar una silueta, pero vuelvo a repetir, el hecho de ese llanto más sonoro, más agudo, me hizo girarme y ya... Lo que sí pude ver es como si se levantase su brazo y con la mano diciendo ven. De hecho a mí se me obligó a repetir otra parte comentando que no había pasado nada porque nunca me creyeron. Y vamos con mensajes. Antes vamos a ver cómo ha quedado el debate de la semana. Nos encontramos ante un nuevo Chernóbil, esa era la pregunta, y vuestras contestaciones: sí, 45,2%, no, 54,8%. Bueno, me alegra saber que la gente todavía tiene fe, ¿no?, en que no sea el nuevo Chernóbil. Pues sí, la verdad es que el tiempo lo dirá, y yo te aseguro que soy el primero en desear una cosa que se resume en una sola palabra: Banzai. Banzai es el grito de guerra de los ejércitos japoneses y quiere decir 10.000 años. 10.000 años de prosperidad, 10.000 años de superar todas las dificultades con ese espíritu inquebrantable. Eso es lo que le deseo a Japón. Banzai.
Desde Ecuador nos informan que también tuvieron extrañas luces en el cielo parecidas a auroras boreales en los últimos días. Claro, con las tormentas solares también en diferentes partes del mundo se han visto imágenes que son preciosas, hasta que uno se da cuenta que son las llamaradas del asteroide pasando cerca de la Tierra, y eso sobrecoge, la verdad. Vamos con los ganadores de la película Mother, un thriller de Bong Joon. Pues nos decía Carl, no temáis Bong por Joon, Japón. o sea, al revés de Bon Jovi, este es Bon Joon. Bong Bong, vale. Joon Ho. No me hagas pronunciar nombres imposibles. Bong Joon-ho. Que quien me oiga, un Sí. japonés o... Sí. Nada, se va a reír de mí. No temáis por Japón, pues es la tierra de los samuráis y son capaces de mantener el orden en el puro caos. Son una cultura impresionante. Otro de los DVDs es para Félix, desde Barcelona. Me impresionó el testimonio de una mujer entre los escombros buscando a su hijo. Cuando le preguntaron a quién buscaba, no quiso dar su nombre porque decía que si lo pronunciaba no le volvería a ver jamás. Y el último es para Carlos de Badajoz. Las imágenes son simplemente espectaculares. Me gustaría saber si alguna vez ha ocurrido que se haya visto el espíritu de algún oriental por parte de un occidental o viceversa, o incluso personas de color por parte de blancos. Qué interesante, qué interesante. Eso puedo decir que sí. En las bases hay varios casos de fantasmas en las bases norteamericanas en Japón, donde los centinelas norteamericanos han tenido ocasión de ver fantasmas japoneses. Y gente que ha ido a Japón alquilando habitaciones y ha visto en mitad del pasillo de la oscuridad un niño o un anciano oriental. Me gustaría despedir... mucho miedo de una japonesa que hacía... Sí, se daba mucho miedo. Exactamente eso hacía, sí, ese sonido que seguro que ha puesto los pelos de punta a mucha gente ahora mismo. Mira, hemos recibido un mensaje que yo quería leerlo en papel, por mail, pero que a mí me ha impresionado mucho, de verdad, porque es un poco como de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Que haya amigos que sientan esto, pues nos hace a todo el equipo, a todos, ser muy conscientes de nuestra labor. Decía así, un amigo llamado José Luis. Hola Iker y equipo, me he educado como científico y muchas de las cosas me parecen una paparruchada. Ese es el primer mensaje y tú dices, bueno, José Luis, vaya, a pesar de eso nos escuchas. Y luego dice, pero ¿sabéis qué? Tomo pastillas para la depresión, voy al psicólogo y a la psiquiatra y tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Y lo que más me calma es escuchar vuestro programa. Puedo intentar explicar el bien que me hacéis. Es un oasis de paz escuchar vuestras voces en la noche y sentir la pasión y ganas de agradar que hay en cada una de vuestras palabras. Me habéis descubierto que por encima de cualquier idea o pensamiento que nos pueda separar, está el ser humano, la persona. Y he de decir que vosotros sois muy buenas personas. Solo me gustaría que imaginarais por un momento el bien que me hacéis, que es mucho, y si alguna vez os sentís un poco mal, recordéis cuánto valéis y lo felices que hacéis a muchos de vuestros semejantes. ¿Hay mayor bien? Yo creo que no. No sé qué más decir. A veces las palabras no bastan. Gracias. Cuando un científico escribe esto, uno no sabe tampoco qué responder. Solamente gracias, que nos honráis con vuestra presencia, con vuestra paciencia en ocasiones, y que esto es la magia de la radio, la que hace que ahora mismo el espacio sea surcado por esas fuerzas de energía. Fuerza para todos los oyentes, para todos los que estéis pasando un mal rato. Fuerza para este país del sol naciente que hemos hecho un homenaje. Banzai, Santi. Y gracias a ti y gracias sobre todo a José Luis y a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte, feliz semana, ser muy felices. Ahora todas las noticias en la cadena SER. En 7 días de nuevo, una vez más, Milenio 3.